Bueno, entonces este es el séptimo de un ciclo de talleres, son 2 en total. Érase una vez un pobre leñador que pasaba los días cortando y aserrando madera. Aunque trabajaba largas horas, ganaba poco dinero y a duras penas podía alimentar y vestir a su familia. Una noche soñó que en el bosque había un árbol muy especial y que en un hueco del árbol había una hermosa hada que le sonreía y bailaba para él. Al día siguiente fue al bosque a buscarlo, esperando encontrar el árbol que había visto en su sueño, deseando que dentro de él estuviera el espíritu del árbol con el que había soñado. La primera pregunta para que para que respondan ahí en la hoja es: a pesar de la mala situación por la que estás pasando, ¿has tenido fe de que las cosas van a mejorar? Finalmente, encontró un árbol con un gran agujero en su tronco y decidió que este sería el árbol habitado por el hada. Desde entonces decidió que cada vez que él fuera a trabajar al bosque dejaría un presente para el hada. Con frecuencia le hablaba al espíritu, contándole acerca de su vida, sus penas y alegrías, así como de los asuntos referentes a su familia. ¿Das a otros sin esperar nada a cambio, aunque tu situación no sea la mejor? El hada del árbol, ante su generosidad, decidió recompensarlo y darle un presente por su cuidado para con ella. Al día siguiente, cuando el leñador llegó a poner su presente a los pies del árbol, encontró un nido de pájaro que contenía 3 huevos de oro. El leñador se arrodilló ante el árbol en un gesto de gratitud. Comprendió que sus días de pobreza habían terminado y que su familia ya no tendría que seguir preocupándose por el dinero. Cuando él caminaba de regreso a su casa, deseoso de compartir el regalo con su familia, un ave pasó volando y cogió con su pico un huevo de oro y desapareció en el cielo. El leñador se puso triste, pero sabía que los 2 huevos restantes constituían una gran ayuda para su familia. Sediento, se detuvo a tomar agua de un pozo y mientras bebía, uno de los huevos cayó al agua y un hambriento pez se lo comió. El leñador lamentó la pérdida del segundo huevo, pero sabía que uno solo también iba a ser de ayuda para su familia. Cuidadosamente sostuvo el huevo restante cerca de él hasta llegar a casa. ¿Agradeces las recompensas recibidas aunque en el camino hayas perdido un poco? Su familia lo rodeó mientras contaba la historia y todos felices saltaban y lloraban de alegría, lo cual atrajo la atención de un vecino envidioso. Mirando a través de la ventana, vio cuando el leñador escondía el huevo en una canasta llena de cereales. Mientras el leñador y su familia dormían, el vecino entró y se robó el último de los 3 huevos. Cuando el leñador despertó y se dio cuenta de que el último huevo había desaparecido, se sintió triste y desconsolado. Se dirigió a donde la hada del árbol para excusarse por su falta de cuidado y se estuvo largo rato a su lado hasta que sintió que ella lo había perdonado. Todo el día estuvo trabajando la madera con un peso en su corazón. Al anochecer inició lentamente el viaje de regreso a casa. ¿Le cuentas a alguien cuando te sientes afligido por haber perdido algo importante? Mientras transportaba su pesada carga de madera, observó un árbol lleno de frutas y decidió llevar algunas para su familia. Al hacerlo, encontró el nido de un pájaro y dentro de él vio el primer huevo de oro. Con el corazón lleno de felicidad lo recogió y envió su gratitud a la hada del árbol. Al llegar a su casa, una sorpresa lo esperaba. Su hijo había ido a pescar y cuando la esposa abrió un pez para lavarlo y cocinarlo,
Allí estaba el segundo huevo de oro. El envidioso vecino, oyendo los aplausos de alegría, aguzó el oído para saber qué pasaba. Las buenas nuevas lo llenaron de terror. ¿Cómo fue posible que esto pasara?, se preguntó. Esa noche, cuando todos dormían, entró a la casa del leñador y volvió a colocar el tercer huevo en la canasta de granos. El leñador vendió los 3 huevos de oro por suficiente dinero como para tener una vida cómoda por el resto de sus días y para compartirlo con la gente del pueblo. Pero el leñador nunca olvidó la fuente de su buena fortuna y continuó llevándole presentes y hablando con el hada del árbol cada día, durante todo el tiempo que vivió. Has sido recompensado por tu dedicación y continúas dando con amor y agradecimiento. Acá tenemos otro cuento que yo creo que la mayoría lo conocen. Se trata de Cenicienta. Entonces, pues como todos saben, era su papá quedó viudo, se casó con otra persona y pues esta persona tenía 2 hijas y cuando el papá falleció, ella se quedó con su madrastra y sus 2 hermanastras y la trataron mal, la ponían a lavar y pues un día se le apareció un hada, pudo ir a una fiesta con un vestido muy bonito y finalmente pues, se casó con el príncipe. Es como el resumen de esta historia. ¿Por qué el leñador fue a disculparse con el árbol después de haber perdido los huevos? ¿Nadie? Bueno, yo que recuerde no se disculpó con el árbol, se disculpó con el hada. Bueno, sí, Y, con el hada. y la razón por haber sido descuidado, porque en cierta medida él se culpa a sí mismo de no haber cuidado todo lo que le dio la hada. Y si los huevos ya eran suyos, ¿qué importaba que los hubiera perdido? O sea, por ejemplo, si alguien me da un regalo y yo pierdo ese regalo, pues el regalo ya es mío, ¿cierto? Entonces, ¿por qué voy y le pido perdón a la persona que me lo dio? ¿Cuál sería como la razón por la cual yo hago eso? Bueno, yo utilizaría el Evangelio de los Talentos, donde se los dan a uno precisamente para que eh, pues sea feliz y en la medida en que se vuelve infeliz, pues obviamente eh, no, yo creo que la situación de tristeza es muy grande. Y Diana escribió, el leñador fue a disculparse porque en el fondo sería un poco de remordimiento. Algo en su conciencia lo incita a ofrecer disculpas. En esa humanidad interior que hay dentro de cada quien, que hace que tomemos decisiones acertadas, como el hecho de saber pedir disculpas. ¿Qué sucede cuando no hay un equilibrio entre lo que das y lo que recibes? Creo que esa pregunta está relacionada, claro, pues con la anterior, que digamos pienso que es un poco como el agradecimiento por, digamos, en relación con la primera pregunta, con el hecho de que pues igual recibió eso, o sea, que recibió los regalos de los 3 huevos, así se lo hubieran perdido. Entonces pienso en relación con esta pregunta que cuando no hay un equilibrio, pues o uno puede terminar, digamos, obteniendo cosas o situaciones y demás que de pronto, entre comillas, no se merecen. O puede pasar lo contrario, que de pronto uno da tanto, tanto, eh, que pues básicamente no hay forma, por decirlo así, de ser compensado, pues a no ser que sea, digamos, una compensación completamente intrínseca. Como yo doy, no espero en verdad absolutamente nada a cambio y simplemente es la satisfacción por dar, ¿sí? Por ayudar o por, bueno, lo que sea que esté entregando. Cuando no hay ese equilibrio se generan descompensaciones emocionales y podría llegar a sentirse incluso rabia. Eh, con eso que escribió Diana me acordó que creo que son los chinos, ellos no les reciben nada a la gente si no le dan nada a cambio, ¿sí? Nosotros acá en Colombia, por ejemplo, tenemos la costumbre de, oye, te traje tal cosa, o, ay, mira, te regalo esto, o te invito a almorzar hoy. Los chinos
Sí, no sé si son los chinos o los japoneses, bueno, son orientales. Pero ellos, si yo les digo, te invito a almorzar, te regalan algo, cualquier cosa, porque ellos siempre necesitan sentir que están compensando a la otra persona por lo que le están dando, porque si no existe ese equilibrio, hay una pérdida de poder. ¿Sí? Cuando yo le recibo a alguien digamos, yo siempre recibo y el otro me da, en algún momento yo estoy perdiendo mi poder frente a esa persona, como lo que sucede a veces en las relaciones de pareja, ¿sí? Entonces hay alguien que me da, y en el momento en que yo ya no me siento bien con esa relación, no me puedo ir porque como la otra persona es la que me da todo, yo siento que ya no puedo hacer nada por mí misma. Por eso esas personas que están muchas veces en relaciones de dependencia les cuesta tanto trabajo salirse, porque no es una cuestión de que no sean conscientes del daño que les están haciendo esa relación por algún motivo, sino es más porque como yo le cedí tanto mi poder a esa persona, siento que yo ya no soy capaz, ¿sí? Entonces, siempre hay que mantener ese equilibrio. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los trabajos. Cuando yo empiezo a trabajar por cualquier salario, ¿sí? De alguna forma yo estoy perdiendo ese equilibrio entre lo que yo doy y lo que me están dando en retribución, y por eso generalmente me siento frustrada en un trabajo donde me pagan mal, porque no hay un equilibrio, ¿sí? Entonces siempre debemos buscar ese equilibrio, digamos, es algo como más energético, o sea, yo siento que lo que estoy dando no me lo están recompensando de la forma en que me lo deberían recompensar. ¿Qué necesitamos aprender para llegar a ser ese bienhechor? A no olvidarnos de nosotros mismos. El bienhechor en sus etapas iniciales se dedica a dar y dar y dar, que era lo que estamos hablando ahorita del equilibrio entre el dar y el recibir, y ese dar hace que se olvide de él mismo. Yo trabajaba en una IPS con pacientes con enfermedades crónicas y pues yo atendía como a todo el núcleo familiar, a la persona que, principalmente pues a la persona que lo cuidaba y al paciente. Y generalmente los cuidadores están muy mal porque ellos se ponen tanto a disposición del paciente que se olvidan de sí mismos. Entonces ellos sufren de estrés, se sienten frustrados, se sienten enojados porque, por ejemplo, pueden tener, a veces habían familias con 10, 15 hermanos, pero solo uno se hacía cargo del papá o de la mamá, ¿sí? Entonces, cuando existen esas relaciones de desequilibrio, eso genera mucho enojo en las personas, ¿sí? Pero entonces, cuando yo le decía, por ejemplo, a esa persona, a ese cuidador, no, pues habla con tus hermanos y diles, yo no puedo seguir cuidando a mi mamá o a mi papá el fin de semana porque quiero hacer un curso o quiero ir a trabajar, porque ellos dejaban de trabajar, dejaban todo absolutamente por ir a cuidar a esa persona, ¿sí? Y entonces los hermanos se excusaban, es que yo sí trabajo, es que yo tengo familia, es que yo esto, yo lo otro. Entonces cuando yo les decía, haga eso, lo que ellos me respondían, no, es que me van a decir que es que ellos tienen trabajo y en cambio yo no. O es que ellos tienen familia y yo no. O es que ellos no tienen tiempo porque están cansados toda la semana de trabajar, ¿sí? Entonces, digamos que de cierta forma ellos mismos se olvidaban de ellos. Había muchos que, por ejemplo, no comían, digamos, a las horas que eran, o se saltaban alguna comida, o comían muy mal por estar pensando en su familiar, en darles de comer, en prepararles las cosas para ellos, en bañarlos, en limpiarlos. Entonces, los cuidadores se descuidan muchísimo de ellos mismos por estar pendientes de otra persona. Entonces, eso es algo que debe aprender el bienhechor, a no olvidarse de sí mismo. Aprender a decir no también, ¿sí? Creo que esa es una de las cosas que más nos cuesta a todos, ¿sí? Entonces nos piden un favor y nosotros, ¿cómo le decimos que no? ¿Sí? Me siento incómodo porque siempre queremos agradar a los otros, porque nos enseñaron que siempre debemos
ayudar a las otras personas. Entonces, cuando tenemos que decir no, es como ese temor a ser rechazado, ese temor a que nos juzguen de mala persona. Sentimos mucho miedo y terminamos diciendo que sí, aunque no nos sintamos bien con ese sí que dimos. No sentir culpa por no satisfacer a otros. Entonces acá miren que todo está relacionado, ¿sí? Entonces si yo le dije que no a esa persona, entonces me siento culpable por no hacer lo que esa persona quería. Dejar de sentir resentimiento por la falta de consideración de otros. Entonces volvemos a lo mismo que estábamos hablando. Generalmente cuando una persona da mucho, espera también que de cierta forma le retribuyan eso, sea con agradecimientos o de alguna forma, y cuando esa persona no se lo agradece, uno se queda como con ese resentimiento, con ese enojo de, y esta persona, ¿por qué no me dijo nada si yo lo di todo por ella? Por ejemplo, a veces hay parejas donde una de las parejas le paga los estudios a la otra y después de que la otra ya es profesional, tiene un buen trabajo y el que le pagó los estudios no estudió para él mismo ni nada y la pareja lo abandonó, entonces se quedan con ese resentimiento de yo le di todo y esa persona me dejó. Entonces es también, si yo di algo, como no necesariamente esperar que me lo retribuyan o estarlo cobrando. Dejar las conductas de dependencia. Es lo mismo que hemos venido hablando todo el tiempo. Como yo empiezo a dar mucho, puede que yo me vuelva dependiente de esa persona porque eso me hace sentir a mí superior, ¿sí? Es el hecho de que yo lo estoy dando todo por esa persona, digo, a esa persona me necesita y entonces se me vuelve una dependencia en el sentido de que yo quiero seguir sintiendo ese poder. O si es al revés, si la otra persona me da a mí, entonces también es como si esa persona me deja, me voy a quedar sin nada y entonces empiezo a depender demasiado de ella porque siento que no tengo poder, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en los dos puntos, así sea la persona que da o la persona que recibe, se genera una dependencia cuando no hay un equilibrio entre ese dar y recibir. Aprender a elegir lo que quiero dar. Entonces, lo que yo les decía hace un momento de los pacientes, de los cuidadores, ellos, por ejemplo, dejaban todo, absolutamente todo, dejaban a su familia, dejaban a sus amigos, dejaban el trabajo, el estudio, todo, absolutamente todo, ¿sí? Entonces debo aprender qué tanto quiero dar y hasta dónde voy a llegar en ese dar, ¿sí? No, listo, yo me voy a hacer cargo de darle de comer por las mañanas a mi familiar, a mi papá, a mi mamá, lo que sea, pero ya en la tarde yo me voy a dedicar tiempo para mí. Por acá Jimena escribió, en ocasiones ser bienhechor parece volverse una carga porque se considera que siempre debe ser bondadoso, exactamente. Sí, al principio el bienhechor tiene esa característica que piensa que tiene que estar dando siempre, 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 entonces es aprender a tener ese equilibrio entre dar y recibir. Listo. Dentro de la sombra del bienhechor está el mártir. Entonces, pues justamente lo que hablábamos ahorita, de pues como yo doy y nadie me da nada a cambio, entonces me siento resentido y empiezo, ay, pobrecita yo, pero es que mire, yo le presté tal cosa, yo todo el tiempo me la paso acá en la casa ayudándole a usted, entonces me pongo en ese papel de víctima todo el tiempo porque no me siento recompensada. Tengo esos ataques de culpa también, porque si no hago lo que otros me piden, siento que soy una mala persona. Ayudan a mantener las adicciones ajenas. Entonces, por ejemplo, en los adictos muchas veces las personas que están alrededor se sienten culpables por la situación que está viviendo esa persona y no toman las acciones correspondientes para solucionarlo y eso hace que se continúe con esa adicción. Yo asistí a unos talleres que dictaba una amiga para padres con hijos con adicciones y yo veía a los papás muchas veces al principio
les decía, ellos llegaban y contaban su historia, no, mire, es que mi hijo empezó a consumir y llega en tal estado y ya me ha robado y yo le he encontrado droga, esconden droga en los sitios más inesperados, hasta en la cisterna, metían por allá la droga, cosas así. Y lo que les decía la psicóloga era, déjelos por fuera de la casa, ¿sí? Porque usted le está manteniendo la adicción al tener él un lugar donde comer, donde dormir, donde no importa lo que él haga en la calle, siempre va a regresar y va a saber que tiene todo lo que necesita. Y a los papás les costaba mucho trabajo y tenían que pasar por un proceso terapéutico para llegar a dejar de sentir culpa y dejar al al hijo, por ejemplo, una semana fuera de la calle y después de una semana, 2 semanas, un mes, pues ya, si yo soy una persona que consumo, primero pues estoy gastando mucho dinero y ya el hecho de que yo ya no puedo entrar a mi casa, ya no le puedo robar a mis papás, ya toda la ropa que tenía la vendí, entonces como que me quedo, ¿y de dónde consigo más? Y ahí es como cuando ellos empiezan a tomar conciencia y dicen, oiga, sí, necesito hacer un cambio. Y era cuando ellos empezaban a aceptar el asistir a una institución, ¿sí? Pero para una persona que tiene un bienhechor muy sombrío es muy difícil hacer ese proceso, ¿sí? Entonces, esos comportamientos que tiene el bienhechor hace que esa adicción se siga manteniendo en el tiempo. Y también pueden llegar a ser muy narcisistas porque, pues, como yo soy la que doy, yo soy la que hago, yo soy la que te mantengo, empiezo a sentirme superior a los demás, ¿sí? Dentro de la luz del bienhechor encontramos aprender a cuidar de sí mismo. Entonces, lo que les decía, aprender, por ejemplo, que necesito bañarme todos los días, que necesito comer todos los días y que necesito comer buenos alimentos, que necesito darme tiempos para descansar, para tener amigos, para hacer cosas que me gusten, para aprender en general a quererme. Tener un poder generador, entonces digamos que esto ya es como en un nivel más avanzado, digamos estos 3 aspectos que hice aquí, ser responsable con las personas, la tierra, los animales, construcción de comunidades y tener un poder generador, surgen después de que yo he aprendido a cuidarme y he aprendido a tener ese equilibrio entre darle a los demás y darme a mí. Entonces ahí, cuando yo ya estoy como tan llena de amor por mí misma y me he cuidado bien a mí misma, soy capaz, o sea, tengo ese poder para ayudar a otros y generar cambios. Inicialmente puede ser con mi familia, después puede ser con mi barrio, después una comunidad más grande, la tierra, el país, el mundo, lo que sea, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo vaya aprendiendo a quererme, a cuidarme a mí misma, puedo empezar a generar este tipo de cambios. ¿Qué otras características tiene el bienhechor? El bienhechor se asocia con el progenitor, con los padres, ¿sí? Porque de cierta forma pues los padres son los que nos están dando a nosotros cuando somos pequeños, nos están cuidando, nos están alimentando, nos están protegiendo, son los que nos nutren, ¿sí? Y puedo llegar incluso a morir por esa persona a la que yo estoy cuidando, esa persona que estoy protegiendo. Los bienhechores se hacen responsables de las situaciones, ¿sí? Bienhechores los podemos encontrar también en la salud o en la educación. Los profesores, las enfermeras, los médicos, los psicoterapeutas, todos los profesionales que se enfocan como al cuidado de otras personas tienen esa característica de bienhechor, ¿sí? Porque pues si yo no tengo como esa capacidad de darle a otros, pues no voy a desarrollar correctamente mi trabajo. Entonces, necesariamente estas profesiones necesitan que el bienhechor que tenga un bienhechor incorporado dentro de su personalidad. Un bienhechor que está luminoso tiene un guerrero bien desarrollado, ¿sí? Porque si cuando el guerrero no está bien desarrollado empieza a existir un conflicto
Cuando yo tengo, por ejemplo, un guerrero muy sombrío, recuerden que el guerrero se siente agredido cuando es muy sombrío, entonces empieza a pelear, ¿sí? Y el bienhechor da, pero el guerrero empieza a pelear, entonces es algo que vemos muchas veces, por ejemplo, justamente en las áreas de la salud, que vemos como a esas personas que uno dice, ay, pero ¿para qué estudió medicina o para qué es una enfermera si me está tratando mal? Porque su guerrero está como en una pelea constante con ese bienhechor. Por un lado ella quiere dar y ayudar a los otros, pero para el otro lado siente que le están transgrediendo sus límites porque pues generalmente en cosas como la educación o la salud, digamos que no son cosas muy bien recompensadas, ¿sí? Los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los trabajadores sociales, los profesores, son las personas peor pagadas, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, como les decía ahorita, les hablaba de ese equilibrio entre el dar y recibir, el hecho de que yo esté dando muchas cosas para ayudar a las personas, pero no estoy recibiendo todo lo que me merezco, genera ese resentimiento y cuando mi guerrero está como muy activo de forma negativa, puedo empezar a tener esas luchas. Cuando mi guerrero está en una parte muy sombría, entonces es capaz de establecer límites y, por ejemplo, decir, no, renuncio a este trabajo porque aquí no están valorando lo que yo hago. ¿Mm? El guerrero también busca nutrir a otros, ¿sí? Eh, generar situaciones para crecer, para desarrollarse y ayuda a que la gente se sienta cuidada, se sienta valorada, se sienta segura y se sienta cómoda. El bienhechor está relacionado con el árbol de la vida, ¿sí? Porque un árbol pues me da los frutos para que yo pueda vivir. Entonces, dentro de diferentes culturas existen diferentes representaciones de este bienhechor. Puede ser el árbol de la vida, puede ser, por ejemplo, la diosa de los pechos abundantes, pues porque a través de la leche que da, pues está nutriendo a las otras personas. Puede ser la misma tierra, como por ejemplo los indígenas hablan de Pachamama, entonces la tierra me está nutriendo a mí, ¿sí? El árbol de la vida también está relacionado no solamente con darme ese alimento físico, sino también que me está dando un sustento espiritual. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, los profesores, los sacerdotes, cuando están pues dándome su conocimiento, no me están dando algo físico, no me están dando comida ni nada, sino que me están dando algo espiritual. ¿Sí? También el árbol de la sabiduría. Entonces aquí hablamos del árbol de donde Eva sacó la manzana, que generalmente pues Eva es vista como la mala del paseo, porque pues por culpa de ella no estamos en el paraíso, ¿sí? Pero en realidad el paraíso es ese lugar donde nosotros vivimos cuando somos inocentes. Y cuando Eva decide morder la manzana y probar del árbol de la sabiduría, lo que hace es que empieza a nutrirse y a darse cuenta, o sea, es ese paso de pasar de ser a inocente y tengo que pasar necesariamente por huérfano, entonces Dios me expulsó del paraíso y empiezo a vivir muchas experiencias, pero al mismo tiempo ese árbol me estaba nutriendo y dándome experiencias que yo no hubiera tenido y me está dando un crecimiento a nivel espiritual que yo no hubiera tenido si no me hubiera comido la manzana. ¿Sí? Entonces es empezar a ver como a Eva de una forma un poco, no como la mala que me hizo comer el árbol de la sabiduría y por eso yo perdí el paraíso, sino como me dio la posibilidad de aprender nuevas cosas. También lo relacionan con el árbol Bodhi, que fue el árbol donde se iluminó Buda. ¿Sí? Entonces es ese proceso donde yo obtengo sabiduría e iluminación.
incluso Jesús en la cruz, porque la cruz de Jesús era un árbol. ¿Mm? Y Jesús dio su vida, si ustedes piensan en Jesús, dio su vida para que nosotros viviéramos mejor. Jesús es un ejemplo de ese bienhechor. Al principio nosotros lo que hacemos es tomar del árbol. Entonces en la etapa inicial es como aprender a que somos cuidados y protegidos por otro. Después, en la medida que vamos evolucionando, empezamos a compartir, entonces ya damos y recibimos. Y finalmente, nosotros nos convertimos en el árbol. ¿Sí? Es como el proceso en el que nosotros llevaríamos para llegar a ser bienhechores. Al principio simplemente recibo, luego como recibo y comparto, pero ya cuando yo soy lo suficientemente amada por mí misma, cuando estoy lo suficientemente cuidada por mí misma, entonces ya no necesito que los demás me den, sino que yo ya me convierto en ese árbol transformador y que da luz a los otros, que podría, como hablábamos ahorita, es Jesús, ¿sí? Son personas como Jesús, como Gandhi, como la Madre Teresa, que son personas que ya no esperaban que la gente les diera, sino ellos daban a los demás. Generalmente, pues nosotros estamos como en la mitad, damos y recibimos. El bienhechor hay 4 arquetipos que son del ego. Está el inocente, el huérfano, el buscador y el bienhechor. Entonces, el bienhechor es como el más evolucionado de esos 4 arquetipos y es el que empieza a unir esa parte de el ego con el alma. Vale. Los hombres cuando no tienen un bienhechor bien desarrollado empiezan a buscar mujeres que sean sus mamás, ¿sí? Pero al mismo tiempo que buscan a su mamá, también se sienten mal por el hecho o sea, una mujer es la que me está protegiendo, una mujer es la que me está cuidando, y eso es lo que hace que tengan como comportamientos misógenos, ¿sí? Entonces, es como un conflicto interno que existe en ellos, como no tengo la nutrición que necesitaba cuando yo era pequeño, cuando yo era niño, mi mamá no me dio el suficiente amor, mis papás no me cuidaron lo suficiente, yo no desarrollé la confianza, el optimismo que necesitaba cuando era niño, entonces cuando yo soy adulto busco mujeres que sean mi mamá, ¿sí? Pero digamos que el ser adulto y tener a una esposa que sea mi mamá, pues no me hace sentir empoderado, por el contrario, me hace sentir muy pequeño, y entonces trato de tapar esa frustración y ese dolor de haber sido abandonado por mis papás y como esa falta de empoderamiento siendo agresivo con las mujeres. Entonces son esos personajes que son machistas, que hablan mal de las mujeres, que tienen comportamientos pues inadecuados en general con las mujeres. Listo. Dentro de la sombra del bienhechor, cuando el bienhechor no ha desarrollado la identidad, si ustedes recuerdan, el inocente inicialmente genera su identidad a partir de las figuras de autoridad. Entonces, yo soy bueno como mi mamá quiere que yo sea bueno. Luego ya cuando me vuelvo un huérfano, entonces ya empiezo a cuestionarme si de verdad debo ser tan bueno, y luego ya paso a esa parte del buscador donde yo empiezo a buscar una identidad, ¿sí? Entonces, si esa identidad en mí no se ha desarrollado correctamente, cuando yo llego a ese bienhechor, empiezo a mutilar partes de mí misma. Entonces, no sé, por ejemplo, yo quiero trabajar en algo, pero como quiero ser un bienhechor y cuidar a los otros, entonces dejo de trabajar en eso que a mí me gusta por cuidar del otro. Entonces empiezo como a cortar pedazos de mí misma. Las madres, por ejemplo, empiezan a buscar que sus hijos las mantengan, ¿sí? Entonces es la mamá que dice, bueno, cuando yo ya sea viejita, ustedes se van a hacer cargo de mí, ¿sí?
porque necesitan sentir que reciben todo lo que ellas dieron. Entonces eso, por ejemplo, puede generar mucha culpa en los hijos, porque los hijos dicen, por un lado, quiero ser libre y hacer mi vida, pero por otro lado tengo también que cuidar a mis papás porque pues ellos me lo dieron todo. Entonces yo siento que de alguna forma estoy en desequilibrio. Estaba recordando cuando veíamos psicogenealogía que nos hablaban como del flujo normal de los padres y los hijos. Entonces, los abuelos le dan a los papás le dan a los hijos a los nietos y así sucesivamente. Pero cuando yo me devuelvo, entonces es como si yo cogiera un río y le cambiara el curso y devolviera el agua otra vez al nacimiento. ¿Sí? Esa agua no va a poder fluir de la forma correcta. Entonces, cuando yo le doy a mis padres en lugar de darle a mis hijos, estoy haciendo como ese proceso de devolver el agua al nacimiento y pues se va a estancar, ¿sí? Y a mis hijos no le va a llegar todo lo que necesito. Los hijos no necesariamente son hijos físicos, o sea, biológicos, sino mis hijos pueden ser, por ejemplo, mis sueños, pueden ser, yo puedo, no sé, tener una empresa, esa empresa va a ser mi hijo. O puedo tener, no sé, había una profesora que nos decía, mis hijos son mis libros, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son digamos, una forma de devolverle a mis papás y a mis ancestros todo lo que me dieron, es dándoselo a mis hijos. Y como les decía, no solo mis hijos biológicos, sino mis hijos, esas cosas que para mí son importantes. Puede ser, no sé, a mí me gusta cuidar perritos, entonces de alguna forma es dar a otros lo que me dieron a mí mis padres, pero siempre es como dejar fluir hacia adelante y no hacia atrás. Entonces, cuando los hijos se vuelven como complacientes con sus papás, justamente por eso que yo les decía que yo, sí que mi papá me dio y entonces yo tengo que devolverle porque él dice que él me dio toda la vida y ahora yo tengo que retribuir eso, se producen como un maltrato psicológico, ¿sí? Una frustración en la persona y no permite como el desarrollo de la persona, entonces yo me vuelvo como una extremidad de mi papá o de mi mamá. Cuando el bienhechor es muy dominante, yo puedo llegarme a perder en el cuidado hacia los demás, ¿sí? Entonces yo siempre estoy pensando en darle a todo el mundo. Entonces, cuando el bienhechor es muy dominante pasa eso, como que me desbordo en darle a los demás y me olvido de darme a mí. Bueno, soy incapaz de decir no, eso ya lo habíamos hablado. Tengo una necesidad compulsiva por satisfacer las necesidades de otro, aunque no me lo pidan. Eso también pasa mucho. A veces yo veo mal a otra persona, pero no, la persona no me está diciendo, oye, necesito tu ayuda, sino que yo me voy allá y, ay, mira, es que yo vi que a ti te hacía falta esto, entonces mira, toma, te lo regalo. Y de pronto la persona no le gustó o dirá, pues esta vieja, ¿por qué me da eso si yo no se lo estaba pidiendo? ¿Sí? Entonces, ese bienhechor así tan dominante puede tener esa necesidad constante de estar dando cuando nadie le ha pedido ayuda. También es una forma de como enmascarar esa orfandad, ¿sí? Yo hago lo que quisiera que otros hicieran por mí. Como yo no tuve ese amor, ese reconocimiento en mis papás, ese cuidado de ellos, no fui nutrida por ellos, entonces yo le empiezo a dar a los demás esperando que los demás hagan lo mismo por mí. O sea, en realidad, yo todo eso que estoy haciendo para otros es porque lo quiero para mí. Está también el bienhechor sofocador, entonces son esas personas que como que no encuentran los límites entre tú y yo, sino que tú y yo somos solo uno. Entonces, las parejas, por ejemplo, que no, yo te llevo al trabajo, yo te recojo el trabajo, nos vemos a la hora del almuerzo, mándame mensajes cada 5 minutos para ver dónde estás, yo como lo que tú comes. Había una profesora que nos decía la mamá cobertor,
que es cuando yo tengo frío, le pongo un cobertor a mi hijo para que no sienta frío. Entonces, más o menos eso. Como que yo siento que la otra persona y yo somos uno solo y quiero hacer todo con esa persona. También es una búsqueda para eliminar la soledad, o sea, me siento tan sola y tan abandonada que necesito ser el otro para no ver mi soledad. Entonces las mujeres cuando tienen ese bienhechor muy sombrío, bueno, se sintieron muy abandonadas, entonces buscan vivir a través de sus esposos y sus hijos, ¿sí? Entonces son esas mujeres también que se desviven por sus esposos y por sus hijos y se olvidan de hacer cosas para ellos. Entonces yo le tengo la mejor comida a mi esposo cuando llegue por las noches, o yo todo el tiempo me estoy sacrificando para que mis hijos hagan todas las tareas, entonces yo me trasnocho con ellos hasta las 12 de la noche y dejo de hacer cosas que son para mí porque de cierta forma necesito vivir todo lo que yo no pude vivir a través de ellos. Entonces, cuando mis hijos son grandes, soy esa mamá que empieza a exigirles que estudien lo que yo hubiera querido estudiar o que hagan las cosas que yo quería hacer. Entonces, no sé, si yo quería ser astronauta, como que me meto en la cabeza que mi hijo tiene que ser astronauta y lo llevo a la NASA y le hago que presente todos los exámenes, así él quiere hacer otra cosa completamente diferente. O, por ejemplo, trato como de manipularlos diciéndoles cosas como es que si usted me quiere, usted haría tal cosa por mí, ¿sí? Entonces siempre estoy buscando vivir las experiencias que yo no pude vivir a través de ellos. Yo quiero que tú te consigas un esposo o una esposa con tales características porque yo hubiera querido tener ese esposo o esa esposa. Yo quiero que tus hijos sean de tal forma porque yo quise que mis hijos fueran así. Yo quiero que viajes a tal sitio porque yo quería viajar a tal sitio, o yo quiero que te vistas de tal forma porque a mí me hubiera gustado hacer eso. Entonces, esas son como las madres con este bienhechor así sombrío. Bueno, en las relaciones de pareja también lo vemos como que yo vuelvo mi necesidad la necesidad del otro, ¿sí? Entonces, no sé, si por ejemplo yo soy diabética, obligo a mi pareja a que también coma todo con stevia o que coma sin dulces, o si soy celíaca, entonces ninguno en esta casa come gluten, ese tipo de cosas. Ahí, Juan Diego y Camila se ríen, no sé en quién estarán pensando. Podría pasar en un evento vegetariano, por ejemplo, nosotras que somos vegetarianas. En mi caso no pasa porque soy la única en mi casa vegetariana y antes quieren es volverme otra vez omnívoro, pero eso pasa mucho, lo que estás diciendo. Sí, a mí también me quieren volver otra vez omnívora. Busco también que mi pareja satisfaga mis necesidades emocionales, ¿sí? Entonces, por eso es que yo quiero hacer todo con mi pareja, porque de alguna forma estoy buscando, o sea, todo lo que yo no tengo dentro de mí, lo estoy buscando allá dentro de esa otra persona. Puedo buscar que mi pareja sea mi padre o mi madre. También puede pasar en los hombres que, por ejemplo, impidan que sus mujeres trabajen, ¿sí? Porque necesitan como sentir ese control sobre ellas. Un bienhechor devorador también es un mártir sufriente, que ya lo habíamos visto, que era el que constantemente se está quejando de que doy y nadie me da. Los que dan sin recibir tienen una dificultad para recibir, eso también pasa mucho. Entonces, que yo doy, pero cuando me van a dar algo es como que me asusta que la gente me dé, entonces mejor salgo corriendo. Y pueden llegar a creerse santos también. Como yo doy a todo el mundo, entonces me siento mejor que todos los demás. Y trato de conseguir que la gente me quiera como por culpa, como por esa obligación, ¿sí? Entonces, yo como te di, entonces tú tienes que quererme. ¿Cuál sería, digamos, el ideal? Que cuando yo soy huérfano, sea cuidado por mis figuras de autoridad, ¿sí? Por mis papás, por las personas cercanas a mí,
De modo que cuando yo llegue a ser un guerrero y tenga la confianza del inocente, mi huérfano haya sido bien desarrollado y haya sido bien cuidado, cuando yo llegue a ser guerrero aprenda a poner límites y ya cuando sea bien hecho pueda cuidar de los demás. Pero como normalmente eso no sucede en la mayoría de las personas, entonces yo tengo que empezar por mi bienhechor, sanando a mi huérfano. Entonces, si ya yo soy una persona adulta, mis papás ya no van a ejercer ese rol de cuidadores y de bienhechores y de cuidarme a mí, sino que en ese caso yo debo volverme mi propia madre, cuidarme de mí misma para que ese huérfano sane todas sus heridas, que este vendría siendo pues mi niño interior que ha sido maltratado durante muchos años, y cuando yo logre desarrollar completamente ese huérfano y llevarlo como a ese lado luminoso donde soy interdependiente, donde he sanado todas las heridas, donde ya no existe ese resentimiento contra los otros, puedo desarrollar mis límites como un guerrero, ¿sí? Saber cuándo decir sí, cuándo decir no, y entonces en ese momento yo ya podría ser un bienhechor que cuida de otros. Ese sería como digamos, el proceso para lograr un bienhechor luminoso. Entonces, pues lo primero que voy a empezar es pues por expresar mi amor incondicional a mí misma. Hace poco estaba viendo un video de una señora, pues ella es muy como de, ay, es que hay que cuidarse la piel y hay que estar siempre bonitas y bellas y no sé qué, y hablaba con otro señor, pero me causó mucha curiosidad algo que ellos decían y que es verdad, que por ejemplo uno amanece un día con un ojo chueco, ¿sí? No sé, porque dormí mal, porque comí algo, y uno llega y se mira en el espejo y dice, uy, me veo horrible, pero uno en lugar de intentar arreglar ese ojo chueco, lo que hace es como criticarse todo el día y al día siguiente amanecí con el ojo chueco, pero también con la nariz torcida. Y entonces ya me veo peor y entonces, uy, no, qué horrible me veo, el ojo chueco, la nariz torcida. Y como que voy desarrollando una cadena de cosas para verme muy mal y entre más mal me veo, pues más mal me estoy tratando y pues llega un límite donde yo ya digo, pues ya no siento aprecio por mí porque me estoy viendo solamente mis defectos. Entonces ellos hablaban de como si amanecí mal, busco la forma de cambiar eso para verme bien. Ellos obviamente estaban hablando solamente de la parte física, de como verme bonita físicamente, pero también eso lo puedo aplicar como a mi parte emocional y a mi parte mental, ¿sí? Que si, no, es que yo soy siempre de mal genio, entonces me voy a quedar así, y es que yo soy una mala persona porque me pongo de mal genio. Entonces, pues cada día voy empeorando y pues la idea es que yo sea lo suficientemente amorosa conmigo misma para que, al contrario, pues cada día esté mejor, tanto física como emocional como mentalmente. Cuando nosotros no tenemos un buen ejemplo de bienhechor de nuestros papás, empezamos a buscarlo en otras partes. Si nuestros padres, por ejemplo, no eran personas que nos cuidaran, que nos protegieran, entonces nosotros empezamos a verlos, por ejemplo, en programas de televisión, en comerciales. Entonces, no sé, programas de televisión, ahorita se me viene a la cabeza, hasta que duró muchos años, Padres e Hijos, ¿sí? Entonces, como que el papá perfecto, amoroso, que todo lo hacía bien. Y generalmente esas figuras que nosotros vemos en televisión son figuras que son excesivamente perfectas, ¿sí? Entonces, tratar de encontrar o de volvernos un bienhechor tan perfecto como esas figuras que vemos en la televisión muchas veces es imposible. O lo mismo cuando vemos propagandas, entonces, no, el papá sí que, ay, mira, ay, te compré el champú, no sé qué. Y, por ejemplo, esas cosas hacen que nos volvamos consumistas. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a relacionar el champú con el papá bienhechor y entonces ese era el que yo quería. Y eso muchas veces genera como ese tipo de adicciones por comprar productos, pues por obtener algo que realmente no es el champú, sino ese vacío emocional que yo tengo. Eh, ¿Qué debería ser lo correcto? ¿Sí? Si yo no encontré dentro de mis papás
ese bienhechor adecuado, debo empezar a buscar otros modelos de bienhechor. Puede ser, no sé, mis amigos, alguna figura importante, ¿sí? Pero empezar a reconocer cuáles serían las características de un buen bienhechor que me ayude a mí a tener ese ejemplo. Nosotros muchas veces aprendemos es del ejemplo de lo que vemos en otros, ¿sí? Entonces, muchas veces pues nosotros vemos a los papás de nuestros amigos y nosotros pensamos, uy, los papás de mis amigos son perfectos y a mí me gustaría tener unos papás como ellos, y ya cuando uno empieza de pronto a conocer un poco más a los papás, se da cuenta que ese papá no es tan perfecto como yo lo veía desde afuera, sino que también tiene sus defectos. Entonces es empezar a encontrar ese modelo que represente aquello, que tenga esas características que yo busco en un bienhechor para tomarlo como ejemplo, pero también dándome cuenta no solamente de las cosas buenas, sino que también tiene defectos por el simple hecho de ser un ser humano. También para mejorar nuestro bienhechor, entonces empezar a hacer proyectos relacionados con el cuidado conmigo misma, ¿sí? Podemos empezar por nuestra parte física, por nuestra parte mental, emocional, como queramos. Pues, por ejemplo, puede ser empezar a leer libros sobre temas que me ayuden sobre mi autocuidado, o puede ser asistir a talleres, o por ejemplo planear darme un regalo cada determinado tiempo. Hay personas que, por ejemplo, se dan regalos el día de su cumpleaños, aunque nadie más les dé regalos. Sí, hay otros que simplemente están esperando que los regalos vengan del exterior, y pues muchas veces nunca llegan del exterior. Lo que les decía ahorita de la señora que le ojo chueco, entonces también cultivar como mi belleza, ¿sí? Física. Por ejemplo, vestirme bien, o sea, por ejemplo, ahorita con la pandemia mucha gente, pues a mí me pasó al principio que yo me la pasaba en sudadera todo el tiempo, pues porque uno dice, estoy en la casa, estoy aburrida de ponerme pues la ropa normal de trabajo que uno se pone, pero entonces esas cosas hacen que uno empiece a sentir que no se ve tan bonito como se podría ver, y esas cosas empiezan a influir en la autoestima. Entonces empezar a revisar, por ejemplo, qué cosas yo hago para sentirme bien conmigo misma a nivel físico, ¿no? O qué cosas necesito hacer para sentirme mejor conmigo misma, y es desarrollar un plan en torno a eso, a sentirme mejor. También desarrollar habilidades, por ejemplo, no sé, si a mí me gusta cantar, entonces tomar un curso de canto; si a mí me gusta pintar, entonces tomar un curso de pintura; si quiero aprender a cocinar, entonces un curso para pintar, sí, empezar a mirar cómo puedo aumentar las habilidades que tengo. Aprender a descubrir cuáles son nuestras necesidades, porque a veces ni siquiera nos hemos tomado el tiempo para eso. ¿Qué quiero hacer yo con mi vida? Cómo me gustaría que fuera mi vida en este momento, qué necesito, qué no necesito también, ¿sí? Qué necesito desechar de mi vida. Entonces empezar a hacer todo ese análisis. Ya relacionado como con el cuidado a otros, es aprender a confortar a las personas, pero también enseñarles, ¿sí? Por ejemplo, el niño, no sé, regó la sopa, entonces en vez de gritarle y decirle, es que usted es un bobo, siempre riega la sopa a la hora de la comida, entonces el niño de pronto ya cuando se le riega la sopa se asusta. Entonces es, por ejemplo, aprender a darle como esa tranquilidad, de no te asustes, no tengas miedo por haber regado la sopa, pero no solo quedarnos en ese darle amor, sino, ven, mira, te voy a enseñar cómo coger la cuchara, cómo debes sentarte en la mesa. Entonces es también buscar ese equilibrio entre ayudar a que las personas se sientan mejor, pero también enseñarles algo. Bueno, aprender a consolar, escuchar, darse cuenta de lo que la gente siente. Como en el nivel inicial, el bienhechor también atiende al que más grita, ¿sí? Es el que más dice, me siento mal, necesito ayuda; a ese es el que va a atender siempre. Después, en un nivel un poco más avanzado, entonces el bienhechor ya no atiende a nadie, sino que se encarga solamente de él mismo. Entonces, me estoy cuidando a mí, estoy enfocándome en mis necesidades, y el resto del mundo se me olvida.
En el tercer nivel, entonces yo ya empiezo ¿a qué? A ayudar a otros, pero como sin asumir la responsabilidad por los errores de los demás, ¿sí? Y ya en el último nivel es cuando ya empiezo a dar sin recibir, que era como les decía, el ejemplo de Jesús, de Gandhi, de la Madre Teresa, de todos estos personajes. Y ya para finalizar, quiero comentarles un ejercicio para las personas que lo quieran hacer. Es dibujar un árbol y en las raíces colocar el nombre de las personas de la infancia que hayan influido en ustedes, ¿sí? Por ejemplo, sus papás, sus abuelitos, la profesora, y colocar cuáles eran las cualidades de esas personas. Eso iría en la raíz. Al lado izquierdo, colocar nombre de las heroínas para ustedes, ¿sí? Pueden ser reales o ficticias, ¿sí? Por ejemplo, si para mí una heroína no sé, la Mujer Maravilla, pues colocó la Mujer Maravilla y colocó qué cualidad tiene para mí la Mujer Maravilla, ¿sí? Si para mí una heroína es, no sé, X amiga, entonces coloco el nombre de esa amiga y le coloco la cualidad que tiene para mí esa amiga. Y al lado derecho coloco el nombre de los héroes. Entonces lo mismo, por ejemplo, no sé, Superman. Entonces coloco a Superman y coloco al lado de Superman la cualidad que yo veo en ese héroe. Y en la parte ya de las ramas coloco cuál es el sentido de mi vida. Entonces es como el árbol que veíamos del hada, ¿sí? Donde están como las raíces que son los que me sustentan y esas características de otras personas que serían como los dones que yo he recibido, pero al final lo que yo doy, que son las hojas, yo soy la parte de arriba de ese árbol, pues es el sentido de la vida, es ese propósito que yo tengo en mi vida, lo que voy a dar. En las raíces tú decías que inicialmente que las personas, los nombres de las personas familiares, o sea, que te influyeron positivamente, y Sí. luego En decir la que raíz irían las personas de tu infancia. en la infancia, ok, que te apoyaban, o de cualquier tipo, también, digamos, personas no gratas, por decirlo así. No, que son personas que influyeron positivamente en tu vida. Ah, ok. ¿Y las características de ella? ¿De Sí, ellas? como una cualidad, no sé, por ejemplo, amorosa, generosa. Listo. Y en la parte izquierda que tú dices y derecha, ¿es las ramas de la izquierda y de la derecha o como al ladito del árbol? En el tronquito, entonces al lado derecho del tronco los héroes y al lado izquierdo las heroínas. Ah, listo. Perfecto. Ya entendí. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno. Tú decías que los arquetipos van como asociados, que en este caso viene huérfano, guerrero y bienhechor. ¿Cómo se asocia? ¿Esa es la asociación? No, yo les comentaba, existen como dos modelos, uno que es el que maneja Carol Pearson, que es como una evolución que tiene el ser humano, ¿sí? Entonces habla del inocente que sería, pues el inocente siempre es como el primero que se desarrolla porque es el de la infancia, que está relacionado con los niños que tú ves que, por ejemplo, para ellos todo es nuevo, es mágico, eh, cuando vimos ese arquetipo, por ejemplo, hablábamos de Caperucita Roja y ella fue y habló con el lobo, o sea, ella no se puso a pensar, el lobo me va a comer, el lobo es alguien malo, no debo desviarme del camino porque me puede hacer daño, sino simplemente el lobo le empezó a hablar y para ella fue algo novedoso y cuando vio el bosque se adentró en el bosque a mirar flores y se distrajo mirando las flores, entonces si tú te das cuenta, sí son los niños. Los niños no se ponen a pensar, si meto el dedo en el enchufe me voy a electrocutar. Ellos simplemente van y meten la mano y pues ahí es cuando se dan cuenta de que es algo malo. O bueno, no es algo malo, sino que les puede pasar algo malo, ¿sí? Entonces, inicialmente, cuando
cuando tú eres pequeño, pues ese es el arquetipo que está más vigente en ti, o sea, es el más notorio, ¿sí? Después aparece el huérfano, que es ya cuando más o menos 5 o 6 años, donde tú empiezas a vivir experiencias de orfandad. Las puedes vivir mucho más temprano, o sea, no necesariamente tiene que ser a esa edad, pero generalmente las primeras experiencias de orfandad se dan en esa edad, que es el irse al colegio, pues me retiran de mis padres de alguna forma, de pronto los niños en el colegio me hacen bullying, o la profesora que me está dictando clases me trata feo, pero eso, o sea, el hecho de que aparezcan esas características en esa edad no quiere decir que no siga pasando en el resto de tu vida, ¿sí? Yo puedo llegar a un trabajo donde mi jefe me está tratando mal y eso es una experiencia de orfandad. Yo voté por un presidente y ese presidente resultó que no era esa persona que yo pensaba, eso es una experiencia de orfandad, porque yo estoy poniendo esas figuras como figuras de autoridad que son, cuando yo soy inocente, tengo como esos referentes, esas personas de autoridad son mis referentes, entonces cuando llega una situación donde ese referente, esa persona que es como mi superhéroe, me falla, es cuando se da esa orfandad, ¿sí? Entonces por eso no necesariamente tiene que ser solo en esas edades, sino que pueden darse a lo largo de la vida, pero en esas edades es Ujú. donde como más se evidencia ese tipo de situaciones. Y luego se empieza a desarrollar el buscador, que es por ejemplo ya en, en la adolescencia, que es cuando el adolescente empieza a buscar su verdadera identidad. El niño cuando es pequeño su identidad está basada en sus papás, ¿sí? En que si mis papás dicen que los niños buenos hacen las tareas a tal hora, entonces yo hago las tareas a tal hora porque eso representa que mis papás me quieran, porque son mis figuras de autoridad y yo empiezo a hacer las cosas, o sea, yo empiezo como a definir quién soy de acuerdo a lo que los demás dicen sobre mí y de acuerdo a lo que es bueno o malo para mí. Cuando yo empiezo a ser adolescente, yo ya me retiro de eso y yo digo, no, yo ya no quiero ser el niño bueno en la casa, sino que quiero volverme malo, ¿sí? Entonces voy a llegar tarde a la casa, me voy de farra con mis amigos, porque yo empiezo a buscar mi identidad ya no en esas figuras que eran mi autoridad, sino empiezo a buscar mi verdadera identidad, ¿sí? Pero igual lo que te digo, eso puede pasar a lo largo de toda tu vida. Y hay personas que pueden llegar a viejos y seguir siendo inocentes, ¿sí? Nunca fueron huérfanos o no se vio tan reflejado ese arquetipo o nunca viste el buscador o dentro de ti, o sea, nunca buscaste nada, siempre te quedaste en lo mismo y luego viene el bienhechor, ¿sí? Esa es como la visión que tiene Carol Pearson de los arquetipos. Graciela Aldana lo ve de una forma diferente, ella los agrupa, entonces habla que son como caminos, dependiendo de ciertas características que tú tienes, por los que transitas más o transitas menos. Entonces ella habla de 3 caminos, del camino del amor, el camino del conocimiento y el camino del poder. Entonces, por ejemplo, en el camino del amor está el huérfano, el bienhechor, el amante. Entonces, si te das cuenta, son todos relacionados con cosas de dar amor a los otros, de darse amor a sí mismo, mientras que, por ejemplo, el camino del conocimiento estaría más relacionado con un inocente, un buscador, un sabio, que están buscando conocimiento, y el del poder, que sería, por ejemplo, el guerrero, el gobernante, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esas características personales, tú vas a tener más, como digo yo, se va a ver más evidenciado ese arquetipo dentro de ti, ¿sí? Y ella habla que son como, tú puedes transitar por cualquiera de esos caminos, pero al final lo que buscas es tener una conciencia completa de ti misma, de ti mismo, para poder, listo, tú Bueno, no, transitas no, bueno, sí, no, sí, sí te un entiendo. camino. La otra, en la parte de Carol Pearson,
la evolución es por todos los 12 Sí, arquetipos. Entonces, una persona sana, por decirlo de una manera, es una persona que ha atravesado todos los arquetipos de forma adecuada hasta que llega al final, o los a- absorbe a todos, o los... tú puedes transitarlos todos y siempre vas a tener como más fortalezas en uno o en otro y no necesariamente uno o el otro son mejores, ¿sí? Eso depende mucho de tu personalidad. Entonces, eh, por ejemplo, tu arquetipo más sobresaliente puede ser el huérfano y de pronto la gente va a decir, no, pero es que el huérfano, pues es que es el que se siente víctima, el que se siente mal, sí, pero justamente esas experiencias de haber sido una víctima, de haber sufrido, son las que te hacen generar empatía con otros y son las que te ayudan a entenderlos y a generar situaciones de interdependencia y de ayudarse entre otros, ¿sí? Entonces puede que tú no tengas nada de gobernante, ¿sí? Tú no necesitas ser el mejor jefe del mundo ni ser el que más manda, porque tu sentido de la vida está más relacionado con ser empático con otros y ayudar a los otros desde ese sufrimiento que tú ya viviste y que te ayudó a aprender cómo ser una buena persona con los otros, pero también no ser víctima y no ser dependiente de los otros. ¿Sí? Gracias. No, no, no te demoro más porque creo que ya está saliendo. Entonces, pues nada, gracias.